El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Jesucristo nos comisionó, nos ordenó, id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los países. Este mandato incluye a los niños. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, encontramos las siguientes palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que tenemos que saber distinguir qué es hacer discípulos. Tenemos claro que aquí hay una orden del Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad que está en manos de la iglesia. Hacer discípulos a todas las naciones. Fíjese que dice discípulos. Por eso le decía que tenemos que saber apreciar qué es hacer discípulos, porque el discipulado no es un evento, el discipulado es un proceso. Recordemos que Jesús caminó con sus discípulos, los discípulos vieron el obrar de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús durante algo así como 3 años. Ellos fueron discipulados, entrenados, guiados por nuestro amado Señor Jesucristo, mostrándole Jesús el ejemplo a ellos. Ahora, esta instrucción de Jesús de id y haced discípulos incluye a los niños. Hasta hace algunos años se hablaba de los países menos alcanzados. Se conocía y se conoce como la ventana 10-40. Así se identificaba los países donde era un desafío llegar con la palabra del Señor. Se han hecho esfuerzos importantes, por cierto, era aquello. La ventana 10-40 habla de latitudes de 10 y 40 grados del mapa, y son principalmente musulmanes las personas en esa ventana 10-40. Pero fíjese que en estos últimos años se ha comenzado a hablar de la ventana 4-14. Esta vez este término se refiere a edades, a un segmento de edad que la iglesia había descuidado. Niños entre 4 y 14 años. La ventana 4-14. Una etapa de la vida ideal para llegar con la palabra del Señor. Y Jesucristo nos comisionó, nos ordenó, id y haced discípulos. Por lo tanto, hoy también tenemos la responsabilidad de llegar con la palabra del Señor a los más pequeños. Vivimos un tiempo donde tenemos desafíos importantes. Creo que en medio de los tiempos que nos tocó vivir, no debemos de olvidar de que la iglesia no camina sola.
de que Jesús nos comisionó, nos dio una misión, pero Jesús no nos abandonó. Recordemos que Jesús también les dijo a aquellos primeros discípulos que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos guiaría a toda verdad. Ahora, hay una labor, por cierto, que Dios hace, que el Espíritu Santo hace, que es la de convencer de pecado, de juicio y de justicia. Pero nosotros hoy día trabajamos en una sociedad, entre comillas, con Dios, porque somos los encargados de llevar la palabra, de predicar la palabra, de anunciar el Evangelio, de exponer la palabra de Dios. Y al exponer la palabra de Dios sabemos, la palabra de Dios es viva y el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Yo me recuerdo, estábamos predicando en una campaña que se hizo al aire libre, nos invitaron. Y en la segunda noche de campaña ocurrió algo que quedó grabado en mi corazón. Nunca antes había visto algo como eso. ¿Sabe? Mientras orábamos por las personas, viene el pastor de la iglesia y con un niño al lado. Y me dice, este niño quiere recibir al Señor. Nunca había visto algo así antes. Después viene otro niño más que también quería recibir al Señor en un evento que estaba orientado para adultos, un evento al aire libre, por cierto. Y sabe que la iglesia por años centró la predicación en los adultos. Los esfuerzos principales eran para anunciar la palabra de diversas formas. Pero fíjese que en estos últimos años, las personas que se dedican a estudiar y que están al tanto de la marcha de la iglesia, del avanzar de la iglesia en el mundo, descubrieron que hay un espacio que la iglesia de cierta forma no había puesto tanta atención. Eran los pequeños, era en los niños. Pero sabe que esto no es nuevo, porque si vamos a las Sagradas Escrituras, hay un pasaje bíblico donde es el propio Señor Jesucristo que se enoja por la actitud de sus discípulos, porque la Escritura nos señala que traían niños para que Jesús los bendijese, para que Jesús los tocare. Y aparentemente los discípulos no comprendieron muy bien el escenario y comenzaron a reprender a quienes traían a los niños, porque Jesús estaba ocupado. Seguramente ellos, los discípulos, pensaron lo que a veces también los adultos piensan hoy en día. ¿Qué tanto podrán comprender los niños de la palabra? ¿Qué tanto comprenderán el mensaje de salvación? No lo sé. Estoy dando algunas ideas yo. Lo que sí sabemos de que los discípulos comenzaron a reprender a quienes traían a los niños para que se fueran. Jesús estaba ocupado. Pero esa actitud de los discípulos indignó a Jesús, enfureció a Jesús. Y encontramos ahí lo que dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 14. Dice la Biblia: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Tiene una contundencia
estas palabras que Jesús les dice a sus discípulos. Tal contundencia que trascienden hasta el día de hoy. Jesús dice que no le impidan a los niños ir a Él. Y dice otra cosa, poderosa, potente, fuerte. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Que de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál habrá sido la expresión de los discípulos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos de que estas palabras están en pleno vigor hoy en día. Me recuerdo en una oportunidad haber estado hablando con una persona y se le preguntó por qué sus hijos no estaban en la reunión, por qué no traía a sus hijos a la reunión. Y esta persona respondió y dijo, son muy inquietos. ¿Sabe? Si hoy los niños, especialmente los niños en las familias cristianas, me refiero, en este punto, los niños de hombres y mujeres, matrimonios que asisten a la iglesia, si hoy los niños no encuentran un lugar al interior de la congregación, ellos son parte de la iglesia de hoy. Y son una parte importante hoy. Y los niños reciben también del Señor. Y fíjese cómo se parecen las actitudes de cierta forma. ¿Para qué voy a traer a los niños si son inquietos? Claro, dirán, son muy bulliciosos. Tendremos que enseñarles a los niños una actitud en la reunión, una actitud en el culto. Pero la reunión, la iglesia como nosotros le llamamos, debe ser un lugar para ellos hoy también. Y así lo será el día de mañana. ¿Sabe que cuando hablamos de esto, para mí tiene muchísima importancia? Porque yo comencé a servir a Dios siendo un niño. Y mis padres, y no solamente mis padres, los hermanos también de la congregación, me enseñaban a tener una actitud, un respeto al templo, al lugar, a la reunión. Porque no nacimos nosotros aprendiendo eso. Alguien nos enseñó. Y a mí me enseñaron a veces con seriedad. No siempre, a lo mejor con la ternura que uno hubiese querido, pero siempre había amor. Porque la enseñanza, al fin y al cabo, era con amor. Quizás estricta en algún momento, pero era con amor. Porque los hermanos de aquella congregación comprendían que lo que estaban formando en ese momento eran las próximas generaciones. Eran los que continuaríamos la labor que ellos estaban desarrollando en ese momento. Ellos se estaban proyectando ahí. Por eso es que es tan importante que los niños hoy día estén dentro de las congregaciones. Que los niños sean parte activa de las congregaciones. Porque a veces podríamos llegar a decir, bueno, pero hay que hacerle una reunión especial a ellos para que comprendan más. Y sabe que uno recibe, siendo niño, sí o sí algo del culto. Siempre. Ahora estoy contando parte de mi testimonio. Uno recibe algo, aunque no sea un culto especial para niños, pero uno recibe algo. Yo recibía algo del culto. Yo me aprendí los himnos de la congregación siendo un niño, me los aprendí, y hay himnos que recuerdo hasta el día de hoy y que me motivan, me impulsan, me ministran, porque recibía algo de la reunión de adultos. Porque no nos olvidemos que la palabra de Dios es viva,
es viva. Por eso me impactó tanto cuando conversaba con un grupo de hermanas que desarrollan un hermoso trabajo evangelístico a través de escuelitas bíblicas. Por años ya. Un trabajo digno de admiración, donde ellas disponen su vehículo, disponen sus recursos económicos, disponen su voluntad para poder llevar la palabra del Señor. Van a buscar a los niños a sus hogares, a los sectores donde viven, los llevan al templo, después los van a dejar una vez que ya le han predicado la palabra, una vez que también le han predicado la palabra del Señor con los hechos, con las acciones, porque no es solamente una palabra verbalizada, sino que el amor de Dios se expresa a través de estas maestras que les dan ese alimento. Muchos de esos niños, a lo mejor en una situación de vulnerabilidad, de riesgo social, ahí están, pero por años. Es una labor admirable. Pero estando conversando un día con ellas, y yo les hice la siguiente pregunta: ¿y desde qué edad comienzan ustedes a trabajar con los niños? Y me impactó, y lo quiero resaltar y compartirlo con todos ustedes. Ella me dice: lo más temprano que se pueda. ¿Recién nacidos? Sí. ¿Recién nacidos? Sí. Y me dice esta hermana, Laura, me dice: porque la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Y es así, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios es viva. Se da cuenta que a nosotros a veces nos hace empaparnos un poquito más y permitirle al Espíritu Santo que ensanche nuestra percepción. Porque el hecho que tengamos una vida devocional, no solamente en la reunión, en la congregación, sino que también tengamos una vida devocional en nuestra casa. Que adoremos al Señor en nuestro hogar, que tengamos momento de oración, que tengamos momento de estudio de la palabra, que tengamos un momento de altar familiar. Eso impacta a las vidas de los pequeños. Ellos son como una esponja y hoy día están en nuestras manos esas próximas generaciones que están y se enfrentarán a desafíos que hoy día parecen ser mucho más complejos que las generaciones pasadas. Ahora, gloria a Dios que tenemos a este Dios tan grande y maravilloso, nuestro Dios de nuestra parte. No estamos solos en esto, pero debemos saber cumplir la labor que nos toca hacer todo a nuestra parte. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los países. Incluye a los niños, incluye a tus hijos, padre, madre que estás escuchando, a tus nietos, abuela, a tus sobrinos, tíos que estás escuchando, los incluye a ellos. Y Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La mejor edad para llegar con el mensaje de salvación, pero no solamente verbalizado, padre que estás escuchando, sino que también, padre, madre, cristiano, cristiana que me estás escuchando, tus hijos puedan ver la palabra de Dios hecha vida en tu vida. Que podamos ser referentes para esas próximas generaciones. Que ellos vean que nosotros somos los primeros en practicar esas cosas que le estamos demandando a ellos que también practiquen y vivan. Los niños. La mejor edad para llegar con el mensaje del Evangelio es a los niños.
Por eso, gracias a Dios por los esfuerzos que hoy día se están haciendo, esfuerzos importantes para evangelizar a los niños, llegar con la palabra tempranamente. Y yo doy gracias a Dios que me permitió, como les contaba hace unos instantes, en aquella oportunidad ver, porque me conmovió ver a esos niños venir ellos al altar a decir que querían recibir al Señor. ¡Wow! Tenemos trabajo, tenemos cosas que hacer. Y sabe, más que quejarnos, lo que hoy tenemos que hacer es movilizarnos, hacer lo que tenemos que hacer, cumplir con lo que nos toca, ser puente para que los niños vengan al Señor, hacer todo lo que esté de nuestra parte, poner nuestra voluntad, poner nuestros recursos, orar por las próximas generaciones, para cumplir con lo que Jesús nos ordenó de ir y hacer discípulos. Alguien dijo: quien gana un niño, gana una vida. Quien gana un niño, gana una vida. Tenemos que esforzarnos, iglesia, para cumplir con el deber que nos toca. En medio de estos tiempos vertiginosos, tiempos que nos sorprende con nuevos desafíos, pero que a Dios no le sorprende, sino que Dios quiere seguir haciendo su obra aún en medio de estos tiempos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.